Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Punto y Coma y hoy revisaremos los mitos y realidades de la medicina natural. Acompáñenos porque se va a poner muy interesante. Esto es Punto y Coma. La medicina natural es una corriente de pensamiento que incluye una gran variedad de técnicas, muchas de ellas provenientes de culturas ancestrales, como medicina herbaria, suplementos dietéticos, homeopatía, acupuntura, terapia neural, biomagnetismo, digitopuntura. La naturaleza ha proporcionado los elementos que derivan no solo en la medicina natural, sino también la tradicional. Una de las grandes ventajas de la medicina tradicional es que brinda el alivio de forma más inmediata, pero aunque la medicina natural es mucho más lenta, también ocasiona menos daños secundarios en el organismo. Es de reconocerse que en la actualidad existe una tendencia de regresar al originario, en el caso de los medicamentos a lo natural, sobre todo para prevenir, pero cuando ya existe un padecimiento, lo recomendable es acudir con un especialista para que éste pueda brindar sus recomendaciones en cualquier tipo de tratamiento. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Patricia Rodríguez Calva y como siempre aquí cada jueves en Punto y Coma. Sin duda, todos en casa hemos recurrido al remedio de nuestros abuelitos, que en realidad son los remedios de nuestros ancestros. De repente, pues sí, se critica el hecho de que uno se automedique, lo cual es muy cierto. Siempre hay que recurrir al especialista, pero los mismos especialistas reconocen la importancia de regresar a la medicina de nuestros orígenes, a la medicina natural, a la medicina herbolaria, a la medicina homeopática, y eso sí, siempre con recomendación médica, con recomendación de la persona que está estudiando precisamente la aplicación de ese tipo de medicinas. Y es por eso que hoy pues vamos a hablar de los mitos y realidades para poder usar o no la medicina natural, la medicina herbolaria. Ahorita vamos a ver si es lo mismo. Y yo le agradezco muchísimo y me encanta compartir la mesa con mi querida Ileana Cedeño. ¿Cómo estás, Ileana? Pati, muy bien, buenos días, muchas gracias. Pues aquí con este tema, como siempre, muy interesante, los que tratamos en Punto y Coma. El día de hoy algo muy importante en la medicina natural y esas dudas que surgen y que estuve escuchando también sobre contraindicaciones, por ejemplo, si es buena, si es mala, si es regresar, retroceder en el tiempo, y pues muy interesante. Y bueno, como siempre, en Punto y Coma, pues recurrimos a los especialistas y me da mucho gusto darle la bienvenida aquí a la mesa a la doctora Tania Delgado. ¿Cómo estás, doctora? Hola, buenos días, muy bien, gracias, Pati. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, y sobre todo decirle al auditorio que la doctora Tania Delgado, ella es médico cirujana, ella es una doctora que trabaja y que se formó con medicina alópata, la medicina que todos comemos, pero los caminos la llevaron precisamente a este estudio de la medicina natural. Y la pregunta, primero, la obligada ¿es lo mismo, doctora Tania, medicina natural, medicina herbolaria, medicina homeopática? O cuéntanos cómo está ahí. Bueno, sí hay sus diferencias. Primero que nada, la medicina alópata, bueno, es la que todos conocemos en la farmacia, ¿no? Las pastillas que nos tomamos si nos duele la cabeza, nos da gastritis, esa es la alópata. La natural son plantas medicinales, ya sea en extractos fluidos como gotitas, ya sea en cápsulas o tabletas, y también existen los aceites esenciales, que es lo más puro que hay en medicina natural. Y la homeopatía es otro tipo de medicina, la cual está basada en que lo similar cura lo similar, es decir, que si yo tengo gripa, me inoculan ese mismo virus o esas mismas defensas que yo estoy creando para combatir, o sea, en que lo mismo mata lo mismo, ¿no? Que finalmente ese es un principio de las vacunas, ¿no? Así es. De las vacunas que nos ponemos, sarampión, la de la influenza que tenemos que ponernos cada año, o sea, ese es el mismo principio, ¿no? Bicho contra
contra bicho. Más o menos sí es parecido, nada más que en este caso hay tanto vacunas también homeopáticas, que es cuando extraen de nosotros de la sangre, saliva y orina las inmunoglobulinas, se hacen diluciones y las tomamos y eso va a estimular el sistema inmunológico. Es una de las prácticas que hace la homeopatía. Y la otra pues son las sustancias en diluciones, o sea, son diluciones tan pequeñas que van aumentando como para crear una memoria. En eso se basa la homeopatía. Esa es la diferencia de las tres. Lo que tienen las tres en común es que todas son necesarias. Nosotros somos química pura, somos una serie de reacciones químicas todo el tiempo y cuando algún químico nos falta, pues vienen las fallas, ¿no? Las enfermedades, nos sentimos mal y eso es el primer aviso, ¿no? Los síntomas. Aunque muchas veces hay enfermedades que no nos producen síntomas y que pues andamos pero con los triglicéridos hasta el techo, el colesterol, etcétera. Entonces siempre hay que estarnos revisando. Al paciente hay que darle lo que más le conviene. Y pues a mí me encanta manejar la medicina natural porque abre un panorama. A mí me dejó muy impactada en la carrera cuando yo iba a las prácticas con mis maestros y veía a los pacientes pues con psoriasis rascarse, dejarse toda la cabeza como nido, de verdad. Llegaban como nido de la comezón por psoriasis y que le dijera el doctor, ¿sabes qué? Ya te ofrecí todo lo que hay, ya no puedo darte más, acostúmbrate a vivir con eso. Y yo dije, no puede ser. O sea, la verdad a mí sí me impactó demasiado esa situación cuando yo estaba estudiando. Y cuando era niña, mi abuelita pues me daba los remedios, ella me daba el té de ajo, me daba cebolla, me ponía cáscaras de plátano en los pies, ¿no? Sí me daba fiebre, pero yo recuerdo que sí me sentía mejor. Entonces, pues por azares del destino fui empezando a utilizar la medicina natural porque vi que la gente lo requiere. Cuando estaba en mi servicio social llegué a regañar a los pacientes, no se tomen esas cosas, no se anden tomando plantas y esas cosas. Ahorita, bueno, les voy a explicar por qué, pero todos los médicos tendemos a desaprobarlo, ¿no? De primera instancia, la medicina natural no es charlatanería, eso no sirve, es engaño. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que lo usa no es profesional de la salud, son personas que pues se dedican a conocer las plantas, las venden hasta en el mercado, las señoras de los puestos tienen fila de pacientes, ¿no? Porque van y lo requieren, pero sí es muy importante llevar un conocimiento de por medio. Yo cuando empecé a estudiarlas, la verdad, me fascinó, porque pues va uno así como medio escéptico, ¿no? Lo empezamos a tomar como acto de fe y no como algo que ya tiene una base científica. Sin embargo, al ver que tiene sus productos activos y que ya están estudiados cuáles son sus acciones, y al empezar a utilizarlos y ver los resultados en los pacientes, yo dije, aquí me quedo. O sea, la verdad que les va muy bien, pero hay que combinar, o sea, no es que una sea mejor o que otra sea peor o que una sea mala y que esta es la buena. Ese es un punto, doctora, muy importante a tratar, porque entre los mitos y realidades, muchas personas creen que el utilizar solo la medicina natural, pues sería como mencionaba Pati en un inicio, automedicarse, ¿no? Porque no es lo mismo que vayan, y cuál es la diferencia, usted misma lo comentó, llegar a un puesto de herbolaria donde nos hacen una combinación rápida y tómate esto y confías para en la señora, gastritis, que debe de tener cierto conocimiento. Sí. Pero deme esto porque para la gastritis y te echan en una bolsita hierbitas y te lo tomas, ¿no? Sí, y la verdad es que encontramos en muchísimos mercados, en tianguis y todo, medicina de herbolaria tal vez, o combinaciones, uno confía en ellos, pero sí es importante aclarar algo, ¿es complementaria al medicamento químico o podemos usar únicamente la medicina natural? Es decir, si estoy enferma de gripe, por ejemplo, y me mandan antibiótico, ¿voy a complementar con la medicina natural y está bien? ¿O hay contraindicaciones? ¿O uso una de las dos? ¿O puedo combinar las dos? ¿O combinar la natural con la homeopática, etcétera? ¿Cómo es o cuál es la forma ideal de combinar la medicina natural? Se pueden hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? O sea, puede mientras usar... no se enferme. No pierdas la conciencia. Ya está bien. No, se pueden hacer todas las combinaciones. O sea, desde luego, un paciente puede ser tratado con pura alopatía, ¿no? O puede ser tratado con pura medicina natural, como mencioné hace rato, según le convenga o la situación en la que está el paciente. Se puede combinar. Ya hay estudios en los cuales está sustentado que utilizar las dos hacen sinergia. Ahora,
Los medicamentos, tanto las plantas medicinales como la medicina alópata tienen indicaciones, tienen contraindicaciones, tienen interacciones medicamentosas. O sea, a tal grado que vamos a poner un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero es real. La toronja no la podemos consumir si estamos tomando algún medicamento. Por ejemplo, hay un antihistamínico. ¿Por qué? De una vez diga. No, hay un antihistamínico que se llama rupatarina, por ejemplo, y los medicamentos que son antidepresivos, por lo general, al consumir la toronja evita que un citocromo actúe, y ese citocromo es el encargado de metabolizar precisamente los medicamentos. Al tomar la toronja lo bloqueamos y entonces en lugar de metabolizar se aumenta en nuestra sangre 2 a 3 veces y puede pues provocar efectos adversos. Como si en vez de una, que en vez de una pastilla nos hubiéramos tomado 10. Unas 3. Bueno, 3, pero 3 ya es mucho. Pero en muchos medicamentos, en muchos medicamentos 3 pastillas ya estamos excediendo mucho la dosis. Y la otra, si consumimos toronja con otro tipo de medicamentos, o sea, hay unos específicos que ya no va a dejar que se absorba. O sea, hace lo contrario. Y que aunque te la tomaras es como no tomar nada. Los niveles están bajos. Ay, pues esto se está poniendo muy interesante. Doctora Tania y Lean, permítanme ir a hacer una pausa y regresamos. Y si tiene dudas, pues es la hora para que pues le preguntemos aquí a la especialista, a la doctora Tania Delgado, sobre todo porque también es bueno tener así como remedios comprobados, verificados por especialistas. De repente, pues si te duele la pancita, si traes dolor de cabeza, si traes el estrés encima, en fin, @punto y coma, ay no, lo dije mal, @punto y coma _TV, tu cuenta de Twitter. @cdnoilian, ahí me encuentran. ¿Dónde te localizamos, doctora? Bueno, pues pueden entrar en http://2 Green Doctor de verde, Green Doctor HS. Wix site, es Wix, creo que es WIX, site de sitio, .com, Ciudad de México, CDMX. Ahorita lo ponemos por ahí para que también te escriban. @Rodríguez Calva P. Regresamos, esto es Punto y Coma. Ya estamos de vuelta en Punto y Coma y nos quedamos en una parte muy interesante y que seguramente muchos desconocían, al igual que nosotros aquí en el estudio. La toronja tiene ciertos efectos adversos cuando consumimos algún medicamento. ¿Es así con todos los cítricos, doctora, o es exclusivo de una toronja? ¿O también hay que moderar el consumo de cualquier cítrico cuando consumimos uno? Es el consumo de la toronja nada más en general, pero hay muchas otras plantas medicinales que pueden ocasionar eso. Por ejemplo, nunca falta, ¿no?, que el niño trae cólico, ¿no?, el de 2 meses, 3 meses por los cólicos que siempre tienen los bebés, y la abuelita, denle el té de anís. Y ahí van, le dan el té de anís y llegan al hospital convulsionándose. Entonces, está contraindicado el té de anís en niños menores de 8 años, ¿no? Entonces, sí es importante conocer las plantas. Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para usar una planta medicinal. Hace rato comenté, ¿no?, en el mercado venden las plantas. Ok, el té nos puede proporcionar una dosis muy baja de los productos activos, pero no nada más ese es el problema, sino que dentro de las plantas medicinales, en algunas se usa la hoja, en otras se usa el tallo, en otras se usa la raíz, en otras se usa el fruto, no la planta completa, sino que cada planta que produce, ahora sí que todos los productos activos que tiene, a veces los que van a conferir esa propiedad medicinal las tiene en alguna parte de su anatomía, no en toda la planta. Entonces puede ser que un té pues no nos vaya a funcionar realmente. Ahora, que tiene que tener ciertas pruebas de calidad, tiene que ser sembrado de alguna manera, no es así nada más traer la planta y ya, sino que tiene que pasar por un proceso de revisión de que no debe de tener fertilizantes, no debe de haber usado insecticidas y debe de estar lejos de la ciudad por la contaminación, para que una planta se pueda utilizar y poderla dar para tomar a un paciente. No, pues ya nos las pusiste bien difícil, no podemos ir al mercado luego a comprarlas. Pero a ver, como este programa se llama Mitos y Realidades de la Medicina Natural, a ver, por ejemplo, dentro, no sé si esto sea un mito o una realidad, de repente decimos, es que si uso medicina natural, o uso medicina homeopática, o uso hierbitas, me voy a curar en 15 días o igual no me curo. En cambio, si me tomo la medicina que me prescribieron alópata,
al otro día voy a estar trabajando. ¿Esto es cierto? O sea, tarda muchísimo en hacer. Esto depende de la enfermedad y del tiempo que el paciente lleva con ella, porque si hablamos de que tiene gripa, una infección de vías respiratorias, con la medicina natural, tanto con la alópata va a salir rápido, pero si estamos hablando de una enfermedad crónica, pues sí, tal vez puede tardar un poco más. Por eso es que muchas veces es bueno combinarlas. Un ejemplo, o sea, no voy a dejar a un diabético sin su metformina o sin su glibenclamida, pero a lo mejor en lugar de darle 8, tal vez podemos darle moringa y su dieta, ¿no? En lugar de subirle la dosis para controlarle la glucosa. Si yo le quito la glibenclamida y la metformina, se va a tardar mucho más y el tiempo que esté con los niveles de glucosa alta, pues va a ser de deterioro para su organismo. Entonces es conveniente a veces en esos casos combinarla. También es un mito que dicen, si no tómate las plantitas, si no te hace bien, no te hace mal. Daño. Bueno, eso es básico. Si no te hace bien, no te hace daño. ¿Eso es falso? Sí, eso es falso, porque bueno, sabemos que hasta un ácido acetil salicílico mal recetado puede matar a alguien. Es la aspirinita. Así es. Entonces, las plantas medicinales pues pueden ocasionarlo. Porque voy a comentarles algo que yo pienso que es importante mencionarlo ahorita. La medicina alópata, si se dan cuenta, tienen solo un producto activo, ¿no? A veces vienen combinados 2 o 3, y ya eso es todo lo que tienen. Sería el genérico. Ajá, la sal activa. ¿No? Por ejemplo, ponen amoxicilina con ácido clavulánico. Que ese es un antibiótico, por decir, trae 2 tipos de antibióticos en una sola pastilla. Así es. Pero ya sabemos que es ácido clavulánico, como dices, y amoxicilina. Y son 2. Y ya sabes que estás tomando eso. Y la planta tiene de 100 productos activos o más, una sola planta, pero ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros utilizamos un producto activo en grandes cantidades, viene de por medio el efecto adverso. ¿Cuáles son los efectos adversos? Un antibiótico, seguimos con ellos. Cuando tomamos antibióticos, muchas veces, ¿a poco no estamos como que nos altera los nervios, no? Suena el timbre del teléfono, brincamos. Eso es un efecto adverso, nos pone más irritables. Otra, nos disminuye el hambre. Y a uno nos da diarrea, ¿eh? O sea, exacto, pero sí, o sea. Gastritis y diarrea porque se lleva la flora intestinal, la microbiota intestinal se va y entonces nos suelta del estómago. Eso es un efecto adverso. Pero cuando utilizamos la planta completa con todos sus productos activos y enzimas, los efectos adversos disminuyen por el hecho de estar combinados, hacen sinergia entre ellos y evitan efectos adversos. Entonces, si yo le doy a un paciente una planta medicinal, por ejemplo, los aceites esenciales, que esos me encantan por su actividad antibiótica, que eso se lo confieren los terpenos, tienen terpenos, y entonces esos pues van a actuar incluso matando a cualquier bacteria. Hay amplios espectros en el árbol del té, por ejemplo, en el tomillo, en la equinácea, en la lavanda, tenemos antivirales y la verdad actúan bastante rápido y el paciente se recupera. ¿Por qué? Porque también los antibióticos hacen que nos bajen las defensas. Si yo tomo un antibiótico, mi organismo dice, ya está ahí el que hace el trabajo, y las defensas dicen, vente manita, vamos aquí a descansar porque al fin que ellos van a hacer nuestro trabajo, ¿no? Y entonces bajan las defensas y a todos esos niños que a cada rato se enferman y antibiótico, se inmunodeprimen y aparte pues está lleno allá en insuficiencia renal de niños por tanto antibiótico, ¿no? Sí. Hay otro mito que también suena mucho, que es no usar la medicina natural, algunas plantas, en ciertas personas. ¿Por qué? Porque desconocemos muchas veces los antecedentes que tenemos, antecedentes genéticos y de enfermedades que pueda ser contraindicado en este caso, o alguna planta que reaccione con alguna enfermedad. Sí. Puede ser, por ejemplo, como dice, un diabético que ya tenga pie diabético y ya esté gangrenado, no sé, algún ejemplo de alguna enfermedad que sí haga en reacción o que no sea indicado, o la medicina natural es para todos, con la enfermedad que sea, como sea. Y sumo a la pregunta de mi querida Ilian, por ejemplo, ahorita que está tan de moda como consumir jengibre o cúrcuma, que hasta donde yo sé que son anticoagulantes, bueno, que tienen efectos. Entonces, imagínate una persona que tiene ese problema y lo toma para bajar de peso, para todo eso. Vamos a ver, platica. Aquí en este caso los que lo tendrían más o menos contraindicado y no podríamos usar todas las plantas y tenemos que poner cuidado, son pacientes que ya tuvieron un infarto
o pacientes que tuvieron una cirugía de corazón, que están con anticoagulantes. Vamos a mencionar, si gustan ahorita, todos los compuestos que se obtienen de una planta, Sí. Porque en este caso la cúrcuma, el jengibre, lo que tienen son cumarinas, son los cumarínicos, son productos activos. Un producto activo de una planta es una sustancia que tiene la capacidad biológica de interactuar con nuestro organismo, y esto es el resultado del metabolismo secundario de la planta. O sea, la planta tiene un metabolismo primario en el cual produce su alimento, por así decirlo, para subsistir, y su metabolismo secundario produce estas sustancias activas que pues para nosotros son buenas, ¿no? Porque van a interactuar con nosotros y nos pueden producir un efecto. La mayoría de los productos activos de las plantas, y por eso es que son tan buenas, son los polifenoles. Los polifenoles tienen muchas actividades antiinflamatorias y antimutágenas y antioxidantes. Entre esos, los polifenoles están los flavonoides, que me imagino ya lo han escuchado, son antiinflamatorios muy buenos y que actúan a nivel circulatorio. ¿Pero todas las plantas? Sí, todas las plantas tienen en común esos productos activos. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace a cada uno especial, pero tienen polifenoles, tienen cumarinas, unas tienen más cumarinas que otras, y estas cumarinas pues son anticoagulantes. Hay un medicamento que se llama senocumarina, la warfarina, que pues ya si yo le doy una planta a ese paciente voy a ocasionar que se pueda desangrar. Correcto, o que porque ya tiene el anticoagulante Así que es. toma de manera alópata, de prescripción alópata, y entonces le sumas esa planta Así que es. para él sí Reacciona. está contraindicado y le puedes, bueno, hasta puede perder la vida si estamos hablando de hecho, desangrarse, ¿sí? De hecho sí. Y entonces eso tenemos en las plantas, ¿no? Los taninos, los flavonoides, tenemos también otras sustancias que tienen mitad carbohidrato y mitad no carbohidrato, que nos dan también alcaloides. Esos alcaloides pues son buenos porque de ahí han obtenido muchos medicamentos que sirven para el dolor, que son cardioprotectores, que son, bueno, analgésicos e incluso antidepresivos. Doctora, Entonces, ahorita que se quedó en esa parte, me interesaría que al volver, tenemos que hacer una pausa, pero al volver retomemos esto. Esos ingredientes, lo estamos diciendo, lo contienen todas las plantas, pero también es cierto, hay plantas malas y prohibidas por sí, instituciones gubernamentales a nivel mundial, organizaciones a nivel mundial que prohíben ciertas plantas, y aún así las encontramos en venta, ¿no? Entonces también mencionar qué plantas no son buenas a usar, porque aunque tengan esos ingredientes, pues pueden causar problemas más allá de la salud, también legales, ¿no? Entonces, así es. vamos a una pausa, no se despeguen. Bueno, vamos a ir como tomando nota de lo que es mito y realidad del uso de medicina naturista. Por lo menos ya, doctora Tania Delgado, nos dijiste que sí hay una compatibilidad, que Sí. es falso que si tomas medicina naturista no puedas tomar tu medicina alópata, pero todo tiene que ser bajo prescripción médica. De preferencia, sí. Tanto de tu médico alópata y decirle, bueno, voy a tomar esto, que a lo mejor te dice, no lo tomes, pero vas con el médico que está estudiado, como en este caso tú, te dice, bueno, mira, estas son lo que sí puedes tomar, lo que no te va a afectar sin dejar de tomar tu medicamento. El mejor ejemplo que habías puesto es un diabético. No le vas a quitar la metformina o lo que se le mandó para nivelar su glucosa, pero sí le puedes agregar que huereque, que moringa o alguna planta que le ayude. Así Hasta es. ahí vamos muy bien. Ya nos dijiste que todas las plantas pues sí traen beneficios, pero no todas pueden ser consumidas. Así es. Lilian te preguntaba, en ese sentido, ¿cuáles serían las proscritas, las de ni se le acerquen? Bueno, en sí, yo he trabajado más con las que sí podemos usar, ¿no? Pero en las que no debemos de usar, pues que sean plantas, las que son para bajar de peso, la mayoría, esas que andan vendiendo, que incluso hasta han quitado cápsulas comerciales del mercado, porque tienen sustancias que causan mutaciones a nivel del ADN. Entonces, esto nos puede originar cáncer.
Oh. Entonces, ese tipo de plantas sí, la verdad hay que tener cuidado. Y las plantas que son ricas en cumarinas hay que consumirlas en pocas cantidades. Que son las anticoagulantes. Ajá, esas hay que consumirlas en pocas cantidades. Y en cuanto a cada persona, pues sí tenemos que cuidar qué es lo que le damos, porque por ejemplo, está la hierba de San Juan, que pues ya es muy conocido que es antidepresivo. Como antidepresiva, ¿no? Ajá, pero si yo se la doy a un paciente que ya está tomando otro antidepresivo alópata, a nivel de hígado, y le aparte va a dar mucha toxicidad. estimulación, ¿no? El sistema nervioso también. Sí, le podemos causar una cirrosis hepática, una insuficiencia hepática por combinar esas dos. Podemos afectar a un paciente que ya está tomando benzodiazepinas, por ejemplo, y le damos también la valeriana, que también es un medicamento que ayuda con la ansiedad, con el control del sueño. A mí no me gusta el olor de huele la a valeriana, pero es pies. muy buena para dormir, ¿verdad? Para relajarte. Sí, regula el ciclo circadiano del sueño, es reguladora del sueño y es ansiolítica también. O sea, de hecho, una persona que tenga una crisis de ansiedad o está estresada, se toma una tabletita de valeriana, 5 a 10 minutos ya está tranquila, ¿no? Sin que lo llegue a sedar. Pero si esto lo combinamos con una benzodiazepina, vamos a hacer sinergia con el efecto y el paciente, pues digo, no se va a morir, pero va a estar ahí todo sedado, ¿no? Perdón, ¿cuáles son las benzodiazepinas? ¿Las que te dan para dormir o qué? Ajá, son esos medicamentos que dan para dormir y que crean adicción. Uno de ellos es el diazepam, el clonazepam, el alprazolam, que son benzodiazepinas, y lo combinamos con la valeriana. Que son los medicamentos controlados, los que tienes que comprar con receta. Así es. Okay. Doctor, hay algo también muy importante que vale la pena mencionar. La medicina naturista, y me refiero a la que venden en productos ya envasados, empaquetados, que nos dicen, sirve para bajar de peso, para la colitis, gastritis, etc. Bajar los triglicéridos, exacto, así de volada. Sí, y sobre todo, y se consume en gran cantidad para bajar de peso, ¿no? Una parte estética. Pero dentro de los mitos que se establecen en torno a la medicina natural, también se habla de esto, que no es lo mismo que la medicina naturista que encontramos en los transbordos del metro, en puestos específicos, que ya están trabajados esos productos y que a la hora de leer la etiqueta sí dice, hecho a base de productos naturales, pero cuando sigue uno leyendo traen algún compuesto químico y al final termina lejos de lo que es la esencia de la medicina natural. Y ahora, ¿no es un suplemento alimenticio también al final? Eso, alguna de las dudas que vi planteadas, que termina siendo un suplemento alimenticio y no un medicamento. Ok, vamos a ver por qué no lo han registrado muchos medicamentos como tal. Que la hierba de San Juan sí ya está registrado como un fitofármaco, la valeriana también, de hecho el arándano también, porque tiene proantocianidoles, así se llaman sus polifenoles específicos del arándano. ¿Eso qué es? Perdón, ni la palabra puedo pronunciar. Los polifenoles, que son productos activos, el del arándano se llama proantocianidol y evita que las bacterias se fijen a la pared de la vejiga, entonces se expulsan y por eso se combina con antibióticos para vías urinarias. Y sí había escuchado eso, que cuando tienes una infección de vías urinarias, y eso sí me lo recomendó un ginecólogo, o sea, que te tomaras un medio vaso de jugo de arándano y que te iba a ayudar para elevar tu sistema inmunológico. Y ya lo hay en capsulitas. Entonces, así es, tenemos los medicamentos naturales, pues todos van de acuerdo a la parte de la planta que nos va a ofrecer la acción cuando lo obtenemos en un laboratorio. Si lo obtenemos de la calle, pues es de dudosa procedencia luego. Claro. Entonces, para tener algo natural, pueden acercarse. Si quieren, les puedo dejar mi WhatsApp si tienen interés, porque hay muchos lugares en donde los puedan conseguir. Es el 55 79 90 92 40. Si tienen interés en alguna planta. Otra vez, y ahorita ahí por ahí lo apuntan y lo ponen otra vez, doctor. Es el 55 79 90 92 40. Y pueden preguntarme para que puedan adquirir, pues ahora sí que productos de calidad, ¿no? Porque hay laboratorios mexicanos que sí están dedicados a producir las plantas medicinales como se debe, o sea, son preparaciones especiales. Como estaban comentando hace
hace rato, que a lo mejor el tallo no te hace bien en esta planta, ¿no? Hay que retirarlo y solamente la hoja y hacer un preparado especial, ¿no? Y eso lo sabe un especialista. Así ¿no? es. Y no es por hacer menos lo que mencionábamos al inicio del programa, el conocimiento de abuelas, de mamás. Sí, la verdad. Estar a lo mejor en provincia, en la República Mexicana, también hay o recurren mucho a ese tipo de medicamentos, ¿no? La herbolaria también. Pero no es por hacer menos, pero el tiempo ha cambiado, la evolución de las enfermedades ha sido tremenda con el paso de los años y no es lo mismo usar la planta de la manera que se usaba hace 15 años cuando iniciaba cierta enfermedad, ahorita que ya está de otra forma, ¿no? Un ejemplo que también vi mucho en redes sociales informándonos al respecto, cuando las mujeres parían, terminaban y en muchos lados acostumbraban a hacerles los famosos baños, ¿recuerdan? Que eran con árnica, con hierbas de árnica, romero, que huelen maravilloso. Huele maravilloso. Y se creía que era para sacar, o se cree que era para expulsar el aire y bajar de peso rápido y pegar todos los órganos. Pero también encontramos que hay mitos al respecto, que eso era malo o es malo, y mucha gente se cuestiona también que lo difícil de usar o lo complicado de usar tanto tiempo una hierba hirviendo y estarla respirando, porque después salían y se enfermaban de las vías respiratorias y luego ya no podían amamantar porque estaban con gripe, ¿no? Además de que también son irritantes, ¿no? Hay muchas plantas que son irritantes para las mucosas, para las vías respiratorias. Bueno, eso es porque todo va cambiando. O sea, hace un momento estábamos hablando de por qué son complementos o no son medicamentos. Como utilizamos diferentes partes de la planta, una planta nunca va a tener exactamente la misma cantidad de polifenoles, terpenos y taninos que la otra. Entonces va a ser difícil que tengamos así un gramaje específico de una planta, porque yo puedo hacer un extracto ahorita con esta planta y luego hacer otro y obtener una combinación diferente, o sea, en porcentajes de los productos activos de la planta. Entonces por eso es que no podemos hasta la fecha registrar una planta como un fitofármaco. ¿Por qué? Porque debe de tener un gramaje y cuál es su tiempo de vida, en cuánto tiempo lo elimina el organismo. Todavía esos estudios no los hay. Al menos en Europa es donde ya los están haciendo, ¿no? Los hacen en España, los hacen en Francia, los hacen sobre todo en Alemania. Es en donde han podido hacer esto porque llevan años ya revisando la farmacopea de las plantas, desde la peste bubónica, que se quemaron unos campos de lavanda. Se empezó a dispersar el aire y vieron que la peste se empezó a desaparecer. Y entonces desde ahí empíricamente vieron que algo había con la lavanda, ¿no? Y empezaron a estudiar las plantas aromáticas y existen ahora los aceites esenciales, que estos aceites esenciales de las plantas se extraen por arrastre de vapor como el perfume. O sea, son plantas aromáticas, pero que tienen sus propiedades curativas, que son medicinales. En Europa es en donde están muy adelantados ya en esto, y por eso es que aquí en México todavía se siguen manejando las plantas como complementos, y pues así pueden venderlas hasta por debajo de las piedras, y la gente utilizarlas, pero realmente, bueno, yo soy de la idea que para poder curar a un paciente tenemos que diagnosticarlo. Y para diagnosticar a un paciente, pues tenemos que estudiar primero, ¿no? O sea, es como todos como personas creo que debemos de tener un respeto por las profesiones. O sea, el arquitecto es el que sabe construir, dejárselo a él, o sea, todos hacemos cosas distintas, ¿no? Entonces, pues si realmente para curar a un paciente hay que estudiar cómo pues andan recetando las plantas así, pues sin hacer un diagnóstico, y el problema es que la paga la persona, el paciente. Claro, en vez de aliviarte, pues ahora sí que consigues otros males. Pero, por ejemplo, cuando hablabas esto de usar el tallo, la flor, el fruto, es el caso específico del cannabis, ¿no? Ahora que estamos avanzando precisamente al uso de la marihuana con fines medicinales, platicando con expertos me decían, bueno, no es lo mismo extraer de la marihuana el ingrediente psicoactivo, ¿no? Así es. Que sí te eleva, ¿no? Cuando te echas un churro o algo así, a usar el CBD, que es el cannabidiol, y que está en ciertas partes de la planta, y que es lo que te ayuda precisamente a la epilepsia, al Parkinson, ya están usando para la diabetes, exactamente. ¿Eso es el asunto?
Sí, o sea, pero no nada más es específico de la marihuana, ok. sino de todas las plantas, porque por ejemplo el arándano, para que nos sea efectivo y obtener esos proantocianidoles tiene que ser el fruto. Si yo me como las hojas, pues no voy a obtener ese beneficio. Entonces lo mismo pasa con la marihuana. De la marihuana hay distintos tipos y también depende de cómo los cultive uno. Ahora la ingeniería botánica ha avanzado de tal manera que podemos ya sembrar las plantas para que aumente los productos que nosotros queremos, ¿no? De hecho, el cannabis lo venden hidropónico y les aumenta el 24% del tetrahidrocannabinol y lo utilizan pues en este caso con fines recreativos, por así decirlo, pero sí se puede manejar las plantas a tal grado de que se pueda obtener los productos activos en mayor cantidad, lo que estamos deseando. Pero todo esto debe de llevar un control. Cuando compramos cosas, yo me he encontrado, o sea, con los pacientes, es que tengo la semilla de moringa, pero la semilla no nos va a ayudar, la que nos ayuda es la hoja. Entonces, sí. Hay que ir separando qué es lo de la planta, lo que sí nos va a servir. Ahora, no es lo mismo que yo recoja, por ejemplo, la lavanda ahorita a que la recoja en primavera. Los productos activos cambian. Entonces, pero eso, ¿quién nos lo enseña, no? Porque aquí estoy. Tienes toda la razón, y por eso, Julián, es Sí. importante, y si como tu pregunta es muy válida. ¿Cómo lo sabemos? Sí. ¿Cómo sabemos que tomamos? Hay que acudir al especialista. Y en este caso a personas como la doctora Tania Delgado, que ha estudiado precisamente los alcances, avances de la medicina naturista. Y con este tema regresamos en un momento. Esto es Punto y Coma. Está muy bueno. Estamos de vuelta aquí en Punto y Coma. Ustedes no podían escuchar lo que estábamos platicando fuera del aire, pero es un muy buen buena punto. esa Quiero que pregunta. lo conozcan, porque nunca va a ser lo mismo consumir un producto natural, 100% natural, que ya procesado de alguna u otra forma. Si lo encontramos en cápsulas, si lo encontramos en jugo, ya está procesado, ya cambió su esencia. Ahorita mencionábamos fuera del aire lo que es el jengibre, por ejemplo, ¿no? Tuvo un auge increíble y lo estamos consumiendo para muchos casos, ¿no? Que sí para bajar de peso, que sí para reforzar las vías respiratorias, y tiene un punto importante al consumirlo. Pero hay que especificar que no todas las plantas tienen el mismo efecto en cualquier etapa de su vida. La vida natural. Nos decía fuera del aire la doctora que el eucalipto es necesario consumirlo después de ciertos años de haber sido plantado. 20 años de edad 20 tiene que años. tener mínimo para que nos dé los productos activos necesarios. Y entonces, pues todas estas plantas tienen que pasar por un proceso de 7 años de revisión para poderlas vender y poder dársela a alguien y decir, ya te la puedes tomar. Tiene que pasar por todos esos filtros, ¿no? ¿En qué año la recoges? ¿Qué parte de la planta recoges? ¿Cómo extraes los productos activos? ¿Usaste fertilizantes? ¿Usaste todo eso? ¿A qué distancia estás de la supercontaminada Ciudad de México? Entonces, Sí, porque no es lo mismo encontrar la planta aquí Ajá. que, como bien dice, irnos a un... En el campo. Y sí. también, incluso Sí, ahí, sí, con sí. que se riega, ¿no? Sí. Ese es otro Exacto, asunto. el agua. Ahora, creo que la rayita es muy delgada en el asunto de las plantas que se puedan convertir en productos milagro. Porque de repente, como tú dices, se ponen de moda las plantas y decir, pues con esta es mía y con esta bajo de peso y sigo comiendo, Diario. pero tomo mi planta y bajo de peso, ¿no? Y también, bueno, puede ser para otro tipo de enfermedades, sobre todo en un país donde pues tenemos el nada honroso lugar número 1 de obesidad infantil. Segundo lugar, en obesidad en adultos. El problema de más de 6 millones de personas que tienen diabetes en este momento y no lo saben. Entonces, cuando te enfrentas a esa situación real en casa y te dicen, bueno, pero tómate esto y te va a ayudar, y la comadre te dice, y la amiga, y embárrate y ponte, entonces ahí es en la Como sucia. molcajete la Exactamente. O sea, la línea es muy delgada. ¿Qué hacer ante eso? Bueno, pues le confieren muchas propiedades a las plantas por lo que les comentaba, porque tienen 100 productos activos o más, y cada producto activo pues tiene una acción, pero yo no puedo llegar y conferirle todas las propiedades de cada producto activo que tiene cada planta, ¿no? Porque a lo mejor tiene un producto activo que es antimutágeno, que quiere decir que es anticancerígeno, y ya por eso la planta es anticancerígena, no. ¿Por qué? Porque tiene sus productos activos que sí tienen mayor cantidad y que son los que le van a conferir sus propiedades. Sí puede tener 3, 4, 5 propiedades,
hasta 10, que como la lavanda, que es la planta medicinal más versátil y la que más productos activos tiene 500. Y entonces sí tiene muchos usos la lavanda, ¿no? Es cicatrizante, es carminativa, quiere decir que elimina los gases, es antiinflamatoria, es antiviral. Y también te relaja, es ansiolítica, ¿no? Sí. ajá. Entonces tiene muchas acciones la lavanda, pero no hay producto milagro, o sea, y eso es lo que luego, por eso luego las plantitas me las tienen en mala fama, ¿no? Porque es que me dijeron que esto me curaba hasta el cáncer y no, y la planta es mala, ¿no? Entonces, la medicina natural es mala porque no es cierto lo que dicen y pues la pagan las pobres plantas, ¿no? Por eso es que yo invito de verdad, no nada más a las personas, sino a los médicos, a mis colegas, por favor, estudien las plantas medicinales, ofrézcaselas a sus pacientes para que evitemos que caigan en manos de gente que porque se aprovecha de la desesperación de la gente, de que somos ignorantes en algunas cosas y creen que eso les da derecho a timarnos, a sacarnos dinero. Entonces, por favor, colegas. Usted como médico cirujana, ¿qué ha hecho, qué planta ha utilizado en cierta cirugía, por ejemplo? O después sería, me imagino que es para la parte posoperatoria, que dice, me resultó mejor en muchos sentidos y en tal cirugía es la mejor opción en vez de un químico, por ejemplo. ¿Hay algún en caso? En preoperatorios, comer mucha papaya. ¿Por qué? Porque la papaya va a ayudar a que no vaya a haber tanto sangrado a la hora de la cirugía y que cuando pase la cirugía la cicatrización sea mucho más rápida y mejor. En preoperatorios. Ajá. ¿Y en postoperatorios ayuda mucho una planta que se llama Millefolium, que es el mil en rama. Es una planta muy antiinflamatoria y sobre todo a nivel abdominal y pélvica, es antiinflamatoria pélvica y abdominal, entonces esto nos puede ayudar mucho a pasar el transoperatorio o postoperatorio. Ahora, entre mitos y realidades, ¿qué hay de que, por ejemplo, te recomiendan un té para dormir, ¿no? No quieres tomar ninguna pastilla que sea controlada, yo quiero algo natural para dormir, que ahorita sí nos tienes que decir, ¿no? ¿Cuál es así? Para no estar con el estrés así. Y que es su efecto para que se te quede como registrado en la memoria de tu metabolismo, tienes que tomártelo a largo plazo. O sea, sí te va a ayudar, pero tienes que tomarte ese tecito así como ya un hábito tuyo, llegarte y tomártelo y mucho tiempo, un año, no sé. ¿Esto es real? Sí, en muchos medicamentos, incluso alópata sucede. O sea, por ejemplo, para habituar a un paciente nuevamente con la valeriana, por ejemplo, alguien que estuvo trabajando años toda la noche y ya de repente ya cambió, ya trabaja de día y en la noche pues no puede dormir. Entonces la valeriana les ayuda a invertir su ciclo circadiano y a regularizarlo, pero tiene que pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de neurotransmisores. Cuando nosotros estamos despiertos, actúan unos neurotransmisores y para que podamos dormir actúan otros. Entonces, para que nosotros podamos regular los neurotransmisores, mínimo tiene que pasar un año. Wow. Híjole. Son un año Pues de tecitos, entonces. Sí. Entonces es real. Sí, Pero tiene ciertos beneficios en comparación de tomarnos una pastilla que tiene un efecto rapidísimo. Pero adictivo aparte. Exactamente, los beneficios de la medicina natural. Al volver del corte, doctora, tenemos que hacer una pausa, está muy interesante. Y al volver del corte vamos a hablar de esos mitos tan al alcance como bañar a los bebés recién nacidos con hojas de lechuga. No se muevan. Pues la verdad es que nos quedan muchas preguntas al aire, pero bueno, ya dio sus números de contacto la doctora Tania Delgado. Aprovechamos otra vez el WhatsApp porque hay muchas preguntitas por ahí, ¿lo das? Sí, por favor? es el 55 79 90 92 40. Ahí está. Pero aquí lo importante, y lo comentaba ahorita Ileana y se me hace algo importante, oye, yo no sabía que sí había médicos que estudian la medicina naturista y que están capacitados para recetarla. Entonces decías, bueno, ¿dónde lo consigo? Y tú decías, doctor, es que ni siquiera existe la especialidad como tal. Qué grave. No, todos estudiamos donde podemos, ¿no? Bueno, yo en mi caso hice un diplomado en la Universidad Iberoamericana de Aceites Esenciales. Estuve como oyente en la UNAM en un curso de evidencias experimentales de plantas medicinales y pues me meto a páginas de internet a buscar artículos ya de estudios, pues páginas gringas o españolas para obtener artículos y leer y poder ¿Y sigues sustentar. estudiando? Y aquí sustentar
respetar lo que puede utilicen. ser otro de los mitos que surgen por esto, porque muchas veces la gente dice, si no está reconocido, si no lo veo empaquetado, patentado o Sí. en una farmacia en exhibición, es que no es bueno entonces, por eso no lo veo así a la venta. Pero eso no es real. Pues, Eso no es real. Más bien estamos atrasados en ese proceso de instaurar ya como una carrera, como una profesión, etcétera, la Sí. medicina natural. Pero es buena. Sí, sí es buena la medicina natural, como les comentaba, no es mejor que la alópata ni peor, simplemente van de la mano y al paciente hay que darle las combinaciones que más le convengan para que él esté bien. O sea, si no le conviene a la alopatía, pues no la usamos. Si con la medicina natural no lo voy a sacar adelante, ¿para qué lo hago, no? Depende del paciente y de la enfermedad. Ya casi nos vamos. Ahora, si tú encontraste ya con el especialista una medicina natural que te ayuda, por ejemplo, yo les platicaba aquí entre nos lo de la lavanda, ¿no? Que te relaja. ¿Lo puedes usar por siempre o porque ya nos vamos? Sí lo podemos utilizar por siempre. Hay cosas que no nos afectan y hay otros medicamentos, otras plantas que hay que quitar y bajar la dosis poco a poco hasta eliminarla. Bueno, pues ya nos vamos. Sí quedaron Ileana, Sí, muchas muchas preguntas, pero preguntas. vamos a volver a invitar a la doctora Muchas Tania Delgado gracias. para que pues nos ilustre y terminemos con estos mitos sobre la medicina naturista. Ya nos vamos, hasta luego. Muchas gracias. Listo.